Buenas tardes, es el momento de explicar la línea del tiempo sobre la historia de la sexualidad. Les habla José Ignacio Bencom y en esta actividad me acompañan María Beatriz Rivas, Quisbel Collado y Wanda Morles. Empezaremos en el desarrollo sociohistórico de la sexología. Para iniciar este viaje debemos empezar por la prehistoria. En la prehistoria existía entonces una monogamia natural, pues esta tenía por fin asegurar el patrimonio familiar. Durante el Antiguo Testamento se señalan normas para regular la conducta sexual. Entre ellas se permitía la bigamia, ¿sí? Donde el esposo podría tener varias esposas. Por otro lado, la cultura egipcia permitía el incesto y la circuncisión. Luego, 400 años antes de Cristo, o en la historia griega, toleraban la sexualidad de adultos a adolescentes. Aparecen también en esta época los primeros escritos de literatura erótica. El erotismo es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como el deseo sexual. Para la Edad Media, la Iglesia declara el instinto sexual como demoníaco. De ahí la importancia de reconocer el concepto de erotismo. En el año 1641, avanzando un poco más en la línea del tiempo, Milton define la palabra sensual, o nos explica que la palabra sensual fue inventada en un intento deliberado de evitar los matices. Se publica la obra de El eunuco femenino, que revoluciona los movimientos feministas. Avanzando 10 años después, en 1949, Simone de Beauvoir publica el segundo sexo, que se refiere a la genitalidad. Publica un libro donde habla del sexo que se refiere a la genitalidad de los seres humanos, conforme a las características orgánicas que definen a la persona, una condición orgánica que se distingue entre varón y hembra. En 1966, Masters y Johnson publican su libro Respuesta sexual humana, anotando que tanto hombres como mujeres tienen la misma capacidad de respuesta sexual. Una década más tarde, en la década del 60 y del 70, Haidt publica obras de sexualidad femenina y masculina. A inicios de esta década, también en 1973, Bianco escribe la teoría de la variante fisiológica del sexo y su función, donde explica diversas respuestas observadas en los seres humanos que procede del estímulo sexual y puede estar representada por una persona, animal u objeto. En 1974, ya la OMS considera la sexología dentro del concepto integral de salud del ser humano, donde se da un avance muy grande, un paso muy hacia adelante. En 1975, John Money utiliza por primera vez la palabra género. Ya se diferencia entonces la palabra sexo de género, donde constituye la manera de cómo nos vemos frente a la sociedad. Se forma la suma de varios valores, actitudes, prácticas o características, lo que determina la manera de desenvolvernos dentro del entorno donde nos desarrollamos. Para 1976, en este caso Michel Foucault aparece escribiendo el primer volumen de la historia de la sexualidad. Constituye la capacidad, en este caso, la sexualidad constituye la capacidad que conforma a cada ser humano y que permite sentir, vibrar y comunicarnos a través del propio cuerpo. Esto forma parte de lo que somos desde que nacemos hasta que morimos, lo considera así Michel Foucault. Acá acaba mi intervención, muchas gracias por su atención. Siguiendo esta línea, entramos en el año 1882, donde Richard Kraft propone su trabajo de psicopatía sexualis. En 1905, por otro lado, Sigmund Freud plantea las fases del cambio del neonato a lo largo de su desarrollo, desde una fase pregenital hasta la fase genital. En este caso, la genitalidad es la expresión de las diferentes características de los genitales, femeninos o masculinos, y de sus respuestas a los estímulos físicos o psicológicos, sean reales, imaginarios o figurados. En 1914, nuevamente Sigmund Freud aparece con el término autoerotismo en sus investigaciones, donde la actividad sexual, en este caso para este concepto, es provocada por uno mismo. La excitación es producida mediante la autoestimulación de las zonas erógenas, sin necesidad de un compañero o de tener relación con un tercero. Ellis, por otro lado, publica su obra Psychology of Sex, que se trata del deseo como igual para hombres y mujeres entre 1922 y 1927.
Margaret Sanger inicia el movimiento de control de la natalidad en Estados Unidos, donde publica artículos sobre la sexualidad de la mujer. Siguiendo o avanzando en la década 30, surge el movimiento juvenil de la sexualidad y la política, promovido por Reich. Por otra parte, Greer en 1939 publica, ¿no? De ahí que la palabra sensual venga de lo sensorial, ¿no? Entonces separan un poco lo que es el erotismo a lo sensual, que viene de una facultad que presenta el individuo, ¿no? Que conlleva una reacción emocional a través de lo que produce las emociones y desencadena una atracción en los sentidos de cualquier otro individuo, ¿no? De la diferencia entre lo erótico y lo sensual. Luego, avanzando un poco más, ya en el siglo XVII y en el siglo XVIII, se concluye que existe una diferencia radical en las cuestiones de aparatos y órganos sexuales o reproductivos. Se busca conocer lo que es ovario y lo que es testículo, ¿no? Órganos sexuales son un conjunto de glándulas y tejidos, y órganos que participan en el proceso de reproducción humana, ¿no? Los femeninos son los ovarios, la trompa de falopio, el útero, el cuello uterino y la vagina, ¿no? Y los masculinos son la próstata, los testículos, el pene, entre otros. En el siglo XVIII, en el siglo XIX utilizaban la palabra follar, ¿no? Para explicar el jadeo en el acto sexual. Esta palabra luego es cambiada por la palabra coito. El coito es el ejercicio en sí mismo de la función sexual, ¿no? Es una actividad física, producto de un estímulo y una respuesta sexual del acto introducido del pene en la vagina o en el ano, ¿no? Nuevamente, en el siglo XIX, en este caso, se considera inapropiada la masturbación. La masturbación es el autoejercicio de la función sexual, que es una actividad sexual natural realizada por las personas, que en cualquier momento de su vida, la frecuencia en la que lo hacen varía según la persona o según la actividad, ¿no?